Buenas tardes, hoy estamos con un nuevo proyecto. Este es un pantalón de pierna ancha y puño ajustado, lo que lo hace tipo bombachudo hacia abajo. Es para una edad de 3 a 6 meses. Y de acuerdo a esa edad tenemos que en el contorno de cintura vamos a tener 48 centímetros. En base a esa medida vamos a hacer la muestra. Tenemos la muestra 10 por 10 con aguja número 4. Tenemos 27 puntos en 10 centímetros. Entonces, sabiendo esa medida, vamos a hacer el cálculo de cuántos puntos necesitamos para el contorno de cintura, ya que lo estamos haciendo en una sola pieza, todo entero en una sola pieza, abierto. Este trabajo se teje perfectamente con agujas rectas. Yo lo voy a hacer con circulares como acostumbro a hacerlo, pero abierto, o sea que es un trabajo totalmente abierto. Después va a haber que coser el tiro y la entrepierna. Este trabajo se va a juntar ambos picos hacia acá y vamos a coser. Entonces, en base a esa medida tenemos que en 10 centímetros tenemos 27 puntos. En 48 centímetros, ¿cuántos puntos vamos a tener? Esta operación es 48 por 27 dividido 10. Y esto me da, vamos a la calculadora y vamos a poner entonces 48 por 27 dividido 10. Esto me da 129,6, lo que sería equivalente a 130 puntos. Acá me da 129,6. Esto lo redondearemos en 130 puntos. Vamos a utilizar una fantasía que es múltiplo de 8 más 3 puntos. Voy a explicar entonces cómo hacemos esta fantasía. Es un punto derecho, un punto revés, un punto derecho, dos puntos revés, un punto derecho. Ahora, una lazada al revés, subimos la hebra porque vamos a tejer revés, hacemos una lazada, dos revés. Nuevamente un derecho, un revés y un derecho. Dos revés, un derecho, una lazada al revés y dos revés. Un derecho, un revés, un derecho, dos revés, un derecho, una lazada y dos revés. Hay que acordarse que después de la lazada tenemos siempre dos revés. Ahora un derecho, un revés y un derecho. Lo que repetimos es un derecho,
un revés, un derecho, dos revés, un derecho, una lazada, dos revés, y volvemos a empezar. Un derecho, un revés, un derecho, repetimos nuevamente. La parte que se repite entonces es esta. Ahí va quedando el dibujo. Esta es la primera hilera. Por la hilera de revés tejemos como se presenta. No lo voy a mostrar porque tejemos todo como viene. Ahora nuevamente en la hilera de derecho vamos por lo que sería la tercera hilera de este trabajo. Las hileras de revés no las voy a mostrar. Un derecho, un revés, esto se repite siempre igual, un derecho y dos revés, dos revés. Ahora tenemos dos derechos, uno, dos derechos, una lazada y dos revés, y volvemos a empezar. Un derecho, un revés, un derecho, dos revés, acá tenemos de nuevo dos derechos, una lazada, dos revés, y empezar de nuevo. Un derecho, un revés, un derecho y dos revés. Dos revés, dos derechos, una lazada y dos revés. Y termina un derecho, un revés y un derecho. La hilera de revés, todo como se presenta. Ahí se va formando el piquito. Estamos acá en el segundo agujerito, formando el segundo agujerito. Acá estamos entonces para hacer la quinta hilera. Ya tenemos los dos agujeritos, vamos por el tercero. Es muy repetitivo, es un punto bastante fácil de hacer. Un derecho, un revés, un derecho y dos revés. Es siempre igual. Ahora tenemos tres derechos. Uno, dos, tres derechos, una lazada y dos revés, y volvemos a empezar. Un derecho, un revés, un derecho, dos revés. Ahora tres derechos. Uno, dos,
3 derecho, una lazada revés, dos revés, y nuevamente un derecho, un revés, un derecho y 2 revés. Tres derechos, una lazada revés, 2 revés, y un derecho, un revés y un derecho. Por la hilera de revés, todo como se presenta. Ahí va saliendo el otro diseño. Acá estamos entonces para hacer el otro descuento. Otra vez, una disminución simple, y nos queda un derecho. Vamos a hacer estas disminuciones hasta que aquí tengamos solamente un punto derecho. Los mismos puntos que aumentamos cuando hicimos las lazadas los vamos a descontar ahora haciendo la disminución simple. Esto es como siempre, la parte siempre igual, 2 revés, y volvemos a estar en el momento de hacer el descuento. Una disminución simple, y un derecho, 2 revés, y repetimos, un derecho, un revés, un derecho, 2 revés, y ahí estamos de nuevo para hacer el descuento. Una disminución simple, un derecho. Como se va notando, es muy fácil de hacer y queda muy bonito este punto, ¿eh? Esto lo vamos a hacer en el pantaloncito. La hilera de revés, todo como se presenta, y voy a volver para mostrar la última hilera de este trabajo. Acá estamos entonces en la otra vuelta. Esta es la última de este diseño. Un derecho, un revés, esta es la parte estática que es siempre igual, un derecho y 2 revés. Dos revés. Ahora una disminución simple, y esta es la última. Una disminución simple, dos revés, y volvemos a empezar. Un derecho, un revés, un derecho, dos revés, y una disminución simple. Y dos revés.
Ahí queda. Vean qué bonito queda. Tiene volumen y calado. Queda muy lindo, a mí me gusta mucho, ¿eh? Hacemos el último. Un derecho, un revés y un derecho. Dos revés. Dos revés. Una disminución simple. Dos revés. Y terminamos con un derecho, un revés y un derecho. Ahora la hilera de revés, todo como se presenta, y con esto queda entendido el trabajo como es. Vean qué bonito. Qué lindo queda. Ahora entonces vamos a colocar los puntos de acuerdo a los cálculos que hicimos y vamos a tejer luego con esta fantasía el pantalón. En la pretina vamos a trabajar un punto tubular, como ya hemos hecho en otras oportunidades, y lo voy a ir explicando. Para la que lo ve por primera vez, lo voy a volver a explicar paso a paso a medida que lo voy haciendo. Este punto espero que haya quedado claro cómo se hace. De todos modos, en el video voy a ir dando paso a paso cada hilera, los detalles, cómo se hace. Entonces, de acuerdo a la muestra, vamos a colocar 130 puntos para la pretina. Como digo siempre, cuando hago este trabajo, cada quien pone los puntos como le quede más cómodo, como tenga costumbre de hacerlo. Voy a trabajar de esta forma y voy a colocar 130 puntos. Vamos a trabajar con esos 130 puntos en punto tubular por 2,5 centímetros para hacer la cintura del pantalón. Voy a hacer bien despacio para quien quiera copiar como lo hago yo acá, con los dos dedos dentro de ambos hilos. Giro un poco, meto la aguja, monto la hebra y paso el aro y cierro. Bueno, acá vamos entonces a empezar haciendo punto tubular. Tejemos el punto derecho, subimos la hebra, el punto revés simplemente lo pasamos, bajamos la hebra, tejemos el derecho, subimos la hebra, pero no tejemos el punto revés, lo pasamos, bajamos la hebra y sí tejemos el derecho. Subimos la hebra, pero no tejemos el punto revés, lo pasamos. Bajamos la hebra y sí tejemos el punto derecho. Y así toda la hilera. Y todas las hileras durante 2,5 centímetros o 3 centímetros, que es lo que vamos a hacer para esta cintura. Subimos la hebra, pasamos el revés, bajamos la hebra, tejemos el derecho. Subimos la hebra, pasamos el revés, bajamos la hebra, tejemos el derecho. Todo así, todas las hileras. Bueno, acá tenemos el elástico pronto, el tubular, listo. Ahora vamos a distribuir la fantasía que vamos a hacer en parte de la prenda. ¿Cómo vamos a hacer esto? Voy a mostrar. Yo quiero poner, esta es la mitad de la pierna. A ver si puedo hacerlo acá sobre el dibujo. Esta es la mitad de la pierna.
y esta es la mitad de la otra pierna. Yo quiero poner un dibujo en la parte de adelante del pantalón y un dibujo en el borde del costado del pantalón. La parte de atrás no. Lo mismo de este lado, un motivo en la delantera y un motivo en el costado, pero no atrás. Entonces, vamos a ver cuántos puntos tenemos entonces en la mitad de la pierna. Esto es la mitad del pantalón entero. Y esto sería la mitad de la pierna. A ver si logro que se vea. Entonces, en esta cantidad de puntos yo tengo que distribuir dos diseños. Voy a distribuir uno hacia este lado y uno que me quede en este borde, que cuando la pierna se doble tenga un dibujito en el costado y un dibujito adelante. Juntos, los voy a poner juntos. Entonces, de acuerdo al diseño, tenemos que ese dibujo lleva 8 motivos, 8 puntos cada motivo. Punto fantasía que estoy enseñando es múltiplo de 8 más 3 puntos. Si yo quiero poner dos motivos, voy a necesitar 16 puntos más 3 puntos. O sea que voy a necesitar 19 puntos para hacer dos motivos juntos que me queden en esta parte del pantalón. Para poder hacer esta distribución, yo tengo que saber cuántos puntos tengo en cada mitad, ¿verdad? Lo que quiere decir que tengo 65 puntos para acá y 65 puntos para allá. Acá voy a explicar cómo distribuir los puntos. Marqué aquí la mitad del total de puntos y acá marqué la mitad de esta mitad. A partir de aquí voy a distribuir los 19 puntos de la fantasía. ¿Por qué? Porque quiero que me quede a partir de acá el motivo. Acá está mal dibujado, pero esta es la mitad. Entonces a partir de aquí yo voy a dibujar la fantasía. Me va a sobrar aquí unos puntos. Tengo que hacer el mismo sobrante de este lado y otra vez la fantasía. Entonces acá muestro cómo quedó distribuido. Tengo aquí 32 puntos en un extremo, 19 puntos para la fantasía que la puse entre dos marcadores, y los puntos sobrantes hasta llegar al punto medio del trabajo. Aquí tengo 14 puntos, entonces pongo 14 puntos hacia este lado, coloco el marcador, pongo 19 puntos para la fantasía, coloco el marcador y tejo los últimos puntos restantes. Me quedó de esta manera. Vamos a tejer manteniendo estos marcadores y vamos a distribuir la fantasía en este espacio. Aquí tengo que tener dos motivos. Acá vamos a tejer jersey y aquí vamos a hacer la fantasía. Aquí jersey de este lado, aquí va a ir la fantasía y terminamos en jersey. Vamos entonces a tejer los primeros 32 puntos lisos. Aquí voy a explicar otro paso. Vamos a tejer entonces hasta tener un largo de unos 13 centímetros en este caso, y vamos a empezar a hacer aumentos en cada extremo a 2 puntos del borde, un aumento a cada extremo para ir formando la curva del tiro acá atrás, porque este pantalón está hecho todo en una sola pieza. Acá esta parte, esto se va a cerrar así. Esta es la parte de atrás que vamos a coser después, y acá vamos a empezar a hacer el tiro. Y esta va a ser la parte de adelante, y acá tenemos el punto medio. Cuando vayamos a separar las piernas, de este lado va a ir una pierna
y del otro lado va a ir la otra. El aumento lo vamos a hacer en las hileras del derecho. En las hileras del revés tejemos todo como viene. Entonces vamos a empezar a hacer los aumentos. Y vamos a aumentar 10 puntos en cada extremo. Quiere decir que en el total de puntos vamos a tener 20 puntos más. Vamos a aumentar entonces 10 puntos cada un punto cada 2 hileras hasta tener 10 aumentos en cada extremo. Acá yo voy a tejer los 2 primeros puntos y voy a hacer el aumento. Como lo hacemos siempre, levantamos esta hebra, la coloco en la aguja izquierda y tejo tomándola por detrás un punto derecho. Ahí me quedó hecho el aumento. Continúo hasta que me falten 2 puntos en el otro extremo, tejiendo todo derecho, y vamos a repetir esos aumentos en las hileras del derecho. Acá estamos llegando al final para hacer el aumento siguiente en el otro extremo. Entonces, a 2 puntos del borde, en esta hebra la coloco en la aguja izquierda, tejo por atrás un punto derecho y quedó hecho el otro aumento. Por la hilera de revés tejemos todo como se presenta, y en la próxima hilera de derecho volvemos a hacer los aumentos de la misma forma hasta que tengamos agregados en cada borde 10 puntos nuevos. Bueno, acá voy a explicar otro paso. Acá completamos los aumentos de la orilla y vamos a separar. Teníamos el punto medio marcado acá, que acabo de sacar el marcador, y vamos a empezar a trabajar cada pierna por separado. Esto es un lado, que va a ir así. Vamos a colocar acá otro ovillo y vamos a trabajar. Yo lo voy a hacer al mismo tiempo trabajando con 2 ovillos, todos juntos. La fantasía, continuamos mientras, como corresponde con la fantasía. Bueno, tejemos, cuando separamos las piernas, tejemos 2 hileras sin descuentos, y ahora vamos a empezar a hacer los descuentos. Vamos a tejer así, a 2 puntos del orillo, como hicimos los aumentos, vamos a hacer los descuentos. Tejemos 2 puntos juntos tomados así por detrás y los tejemos juntos y ya está. Esto lo vamos a hacer cada 4 hileras. Vamos a hacer un descuento acá y un descuento en el punto medio acá donde separamos la pierna. Es decir, que en la pierna hacemos un descuento a cada extremo de la pierna, cada 4 hileras. Lo voy a volver a mostrar cuando llegue al borde de la pierna. Cuando esté a 4 puntos del borde, voy a volver a tejer 2 puntos juntos. Acá estoy nuevamente a 4 puntos del borde de la pierna. Lo hago de la misma forma, 2 puntos juntos tomados por detrás y continúo. En el otro lado hacemos lo mismo, con la otra hebra dos puntos juntos. Primero tejemos los 2 del borde, tejemos los 2 puntos del orillo y 2 puntos juntos. Continuamos toda la hilera
y al llegar al otro extremo, cuando estemos a 4 puntos del borde, volvemos a tejer 2 puntos juntos. La fantasía, continuamos mientras, como corresponde con la fantasía. Bueno, acá estoy a 4 puntos del otro borde de la pierna y hacemos lo mismo. 2 puntos juntos y terminamos la hilera. Ahora voy a tejer 4 hileras. Después de esta marca de descuento, 4 hileras. A las 4 hileras voy a repetir los descuentos. En la pierna los hacemos cada 4 hileras. Cuando hicimos los aumentos en el tiro, los hicimos cada 2 hileras. Ahora, para hacer los descuentos, los vamos a hacer a ambos lados de la pierna y cada 4 hileras. Bueno, acá lo tenemos terminado de tejer. Ahora falta coser. Había mostrado cómo hacíamos el descuento en la pierna. Esto está abierto así y se va a cerrar así. Vamos a juntar ambos extremos del pico con la unión de la entrepierna, y lo mismo vamos a hacer de este lado. Acá, así. Esto va a ser el tiro y acá vamos a unir las piernas. Lo que yo quiero mostrar es cómo hicimos los descuentos. Hicimos un descuento que acá se ve perfectamente, que por eso lo hice de esta manera, para que quede visible donde hacemos el descuento, cada 4 hileras. Hacíamos uno de este lado y uno de este lado, uno en cada lado de la pierna, ¿verdad? Entonces tenemos uno de este lado y uno de este otro. Por lo tanto vamos haciendo 2 descuentos por pierna. Habíamos aumentado 10 puntos, ahora vamos a descontar esos 10 puntos, por lo tanto vamos a tener 5 veces este descuento en ambos lados. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y lo mismo tenemos en el otro extremo y lo mismo en ambas piernas. Terminados esos descuentos, continuamos tejiendo recto, sin más descuentos, y haciendo la fantasía, como ya veníamos desde la parte de arriba, hasta que tengamos el largo de pierna, que en este caso es de 18, 19, a ver de cuánto es la piernita, de 20 centímetros, y ahí hacemos 4 centímetros de puño. ¿Ah? O sea que la pierna va a tener en total 24 centímetros de entrepierna. Terminado antes de hacer el elástico, como la pierna tiene bastante anchura, pero está hecho a propósito así, desconté en la hilera antes de hacer el elástico 10 puntos distribuidos en la hilera. Cada 2 o 3 puntos tejemos un punto, 2 puntos juntos. Cada 2 o 3 puntos, 2 puntos juntos, y de esa manera distribuimos 10 puntos en la hilera de descuentos para que quede abuchonada la manga. Hacemos el puño y tenemos esta manga ancha con esta gracia. Si se quiere la pierna más delgada, simplemente se siguen haciendo descuentos hasta que tengamos el ancho de pierna que nos gusta. En este caso la idea era hacerla ancha la pierna. Bueno, ahora nos queda coser. Al rematar acá, al rematar el puño, la hilera de remate, el puño está tejido con aguja número 3 para que quede más apretadito. Con agujas número 3 y el remate con la aguja número 4 para que este final no quede apretado y tenga cierta flexibilidad como se necesita en el puño. Cortamos la hebra dejando unos cuantos centímetros para coser y queda terminado el pantalón. Estos descuentos de la pierna no los mostré todos porque no tenía sentido, con mostrar cómo se hacía era suficiente. Entonces lo ideal es
continuar tejiendo. Vean qué bonita esa fantasía, muy bonita esa fantasía. Ahora lo vamos a coser y lo vamos a mostrar terminado. Acá tenemos una pierna cosida. Ahora vamos a cerrar la otra de la misma manera. Voy a prender el pico con el pico de acá para que esto no se nos mueva. Para que no se mueva. Entonces ahora empezamos otra vez desde el puño, de la misma forma como hicimos con la otra pierna. Y si logro que se vea bien. Acá. Ahí. Ahí. Ahí tenemos la otra pierna con su costura. Vean cómo coinciden los descuentos en ambos lados. Y ahora continuamos hacia arriba cosiendo el tiro. De la misma forma vamos a pinchar este borde aquí para que no se nos mueva y vamos a coser el tiro de la misma manera. Hacemos un remate aquí en la unión para que nos quede bien junto la unión de ambas piernas y el tiro. Simplemente una puntada que ajuste y ahora vamos cosiendo. Acá tenemos la terminación del borde que nos va a ayudar para la costura. Llegado a este punto, vamos a tomar el punto solamente de este lado, que no traspase
porque esto es hueco, entonces vamos a tomar un punto de este lado, solamente de la parte de arriba, y lo mismo vamos a hacer de este lado, y lo vamos a ir uniendo de este lado, solo del lado de arriba. Unir acá y acá, y ahora vamos a seguir del otro lado. Hacemos lo mismo por este otro lado. A ver si se ve. Tomamos esta, que no pase hacia el otro lado, y tomamos este lado, lo mismo, y juntamos del otro lado y hacia este lado, y vamos a juntar. Así queda la pretina y así queda del lado de adentro. Esta costura queda de esa forma. Ahora escondemos esta hebra en el mismo relieve de la costura y cortamos. Ahora voy a mostrar otro paso que me han preguntado muchas veces: ¿cómo hacemos para pasar un cordón por aquí adentro? Yo voy a poner un elástico, vean que es un elástico fino, tiene menos de 1 centímetro. Lo pincho en un alfiler pequeña, así, y lo meto dentro a través de la trama. Voy a meterme por aquí. Pasa perfecto, y lo hago correr. Todo por dentro. Es totalmente hueco este pasaje. Entonces nos vamos a encontrar con la costura en la parte de atrás. Acá tenemos la costura. Vamos a tratar
de que el alfiler no venga hacia este lado, sino hacia el lado de atrás. Aquí tenemos la costura, vamos a sacarlo hacia este lado, por el lado de adentro. Lo volvemos a meter inmediatamente, apenas un paso. Aquí va a saltar apenas un punto y vuelve a entrar, porque acá tiene la costura que hace dificultoso el pasaje, pero bueno, sigue. Seguimos. Esto es un tubo totalmente hueco, o sea que permite hacer este trabajo perfectamente. Podemos poner un cordón, podemos poner una cinta, podemos poner un elástico. Yo aquí estoy poniendo un trozo de elástico, solamente para mostrar cómo se hace. Al encontrarme con la colita donde empecé, lo vuelvo a sacar en el mismo punto, en la misma abertura que hizo la misma alfiler, ahí lo saco. Yo voy a mostrar cómo se cose. Lo voy a poner una parte sobre la otra, así, unas puntadas ahí, y lo voy a meter hacia adentro. Entonces ahora lo que vamos a hacer es coser este tramo tiene que quedarnos bien unido. No sé si se ve lo que estoy haciendo, pero bueno, ahí. Ahí. Y ahora por el otro lado. Cosimos por este lado y ahora vamos a hacer lo mismo por este otro. Tomando los dos bordes con punta de envolvente, así. Que tome los dos bordes. Rematamos ahí unas cuantas puntaditas para que no se zafe. Cortamos el hilo y esto quedó pronto. Entonces ahora simplemente lo llevamos hacia adentro. ¿Cómo quedó? Tiene el ajuste necesario y quedó totalmente dentro de la pretina. Está la delantera. Si queremos que quede más apretado, lo ajustamos un poco más. La idea era dejarlo casi natural, que simplemente no deje que se estire. Ahí está. Quedó con el borde hacia adentro. Acá se puede poner una cinta en lugar de un cordón y dejarlo hacia afuera, hacerle una moñita o un cordoncito. Yo puse un elástico y lo dejé totalmente adentro. Aquí en la costura se ve un pedacito que pasó por afuera, pero pasa en la parte de adentro, y del lado de afuera no se ve absolutamente nada. Bueno, este era un detalle que no lo había explicado en otros pantalones, en este quedó explicado.